Bien, bueno, un poco hoy la idea es hacer un repaso más global de todo lo que venimos aprendiendo. De hecho, vamos a repasar el código, vamos a repasar varias de los conceptos que fuimos aprendiendo en las últimas 16 clases, que no ha sido poco, ¿no? Ya van 16 clases. Eh, y bueno, repasar y comprender a ver si nos falta algo, ¿no? En términos de refuerzo. Voy a ir compartiendo. Primero que nada, la pantalla. Acá tenemos el código con el que veníamos trabajando. Pues por las dudas voy a copiar la última versión directamente del grupo. Me gusta estar siempre sobre seguro. Venimos acá. Copiamos. Bien. Listo. Vamos a repasar un poquito. Recordemos que este ejemplo es un mock de datos. La idea era generar estos autos falsos, ¿no? Para simular una concesionaria. Y vamos a ir repasando los distintos métodos. Acá lo que estábamos haciendo, justamente el último tema que venimos estudiando fue el de los prototipos, y en este caso estamos haciendo un nuevo prototype del objeto nativo date, llamado getSpanishMonth, que la idea de que cuando yo ejecute este método me devuelva el nombre del mes, ¿no? Del objeto fecha, ¿no? Que acabo de crear, en español. Entonces definíamos un array con los meses, y retornábamos a array posición getMonth, recordando que getMonth devuelve los meses, pero iniciando en cero. Lo cual obviamente en este caso nos viene perfecto. Después definimos un par de arrays como la marca, los colores, años y tamaños, ¿sí? Y habíamos creado una función que era getRandomData, el cual espera un array, ¿no? Y lo que hacemos es generar un índice que es igual a math.round, redondeo de números, de math.random, sabemos que devuelve un número random entre 0 y 1 con decimales, por el length del array menos 1. Y retornábamos data. O sea, índice index. Es una forma de obtener valores random adentro de los arrays. Dicho sea de paso, esto mismo podríamos modificarlo y aprovechando lo que hemos aprendido en términos de prototype, generar un prototipo en los arrays para que los propios arrays ya tengan el getRandomData como método. Es decir, imagínense que yo genero un array ahora. Vamos a generar un array con uva, manzana y pera. Vamos a generarlo así directamente. Voy a usar var, sí, ya lo sé, es por algo. Bien, entonces imagínense en este caso. Yo tengo un array, tiene 3 elementos. Yo lo que hice fue definir una función a la cual, de hecho la podemos copiar y declarar tranquilamente en nuestra consola. Entonces yo hago getRandomData y pasaba el array, data, para que me devuelva un valor random, ¿sí? De los que tenían el array. Ahora el objetivo es distinto. El objetivo es que yo directamente diga data.getRandom data, me devuelva algo random de ese array en sí. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer? Existe obviamente un objeto llamado array, es el objeto global, ¿sí? De donde cada vez que nosotros generamos un array nuevo, lo que estamos haciendo, o lo que hace en realidad el intérprete de JavaScript internamente, es generarnos, ¿no? Un objeto del tipo array. Lo cual esto nos permite a nosotros deducir que si yo le genero un prototipo al object array, obviamente se va a heredar como propiedad de todos los objetos del tipo array. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, esto me permitiría a mí hacer un array.prototype, ¿sí? Y definir getRandomData es igual a function. Con la única salvedad que yo acá debería hacer this.index. De hecho, en vez de hacer eso, primero vamos a explorar el valor de this para entender qué es lo que estamos haciendo. Bien, esto significaría que data. Ya heredó esa propiedad, por lo que hemos aprendido hasta ahora. Oh, sí, bueno, ahora vamos a tener problemas porque obviamente estaba mal overriding. Acá vamos a comentar esto directamente también, hasta que lo tengamos dominado. Bien,
This representa el array propiamente dicho, ¿sí? Entonces yo con eso, yo ya sé que puedo hacer los cambios pertinentes. Acá deja de ser data.length para ser this, data no va a ser algo que yo espere como argumento, y lo que voy a retornar va a ser esto. Al volver a ejecutar, obtengo, ¿sí?, un valor random del propio array. Es decir, hice un prototipo del objeto array llamado getRandomData que hace lo mismo que hacía la función. Lo cual significa que ya no necesito una función porque al haber hecho un prototype nuevo de array, lo puedo llamar directamente. Es decir, esto que tengo acá, lo voy a reemplazar, lo elimino directamente. Y lo voy a poner al principio de todo. Hay una norma muy antigua que cuando uno hacía prototypes, lo correcto era declararlo como primer parte del archivo. Bien, entonces vamos a ver en todas aquellas apariciones de getRandomData, ¿sí?, que devolvía una nueva marca, etcétera. Ahora lo vamos a reemplazar por array.getRandomData. ¿Sí? Con este cambio, el código nos va a quedar distinto, obviamente. Tiene que seguir funcionando todo como estaba hasta ahora. Un segundito. Bien. Vamos a probar el código, a ver si sigue funcionando. Como dije, tiene que seguir funcionando sin problemas. Y acá lo vemos. Bien, entonces ese fue otro cambio que nos ahorra tener esta función y lo transformamos en un prototipo. Bien, sigamos viendo el código. Bueno, auto obviamente lo hemos transformado en un objeto, la última clase, le hicimos un prototype para setear sus impuestos. GetRenderCar, ¿sí? Esto es básicamente lo que devolvía una instancia del tipo auto con las distintas propiedades. Acá les explico una cosa. Nosotros estábamos utilizando esta técnica, esta forma de recibir parámetros y haciendo sobrecarga del operador this. También podríamos haber esperado un único dato, un objeto, y que todo esto se transforme en propiedades. ¿Cuál es la ventaja, desventaja? Por lo general, en JavaScript, cuando hay demasiados argumentos y demás, lo recomendable es un objeto, porque no va a alterar el orden, es siempre un solo parámetro el que espera, en fin. Hay varias razones que lo hacen mucho más cómodo. Bien, is valid state, ya recordamos esto, es lo que valida si el estado que nos están pasando es válido o no, para devolver el nivel de tags que paga, ¿sí? Hacíamos el uso de filter, donde acá tenemos una run function como callback para el método filter. Recordemos, el método filter de los arrays devuelve un array nuevo solo con aquellos elementos en los cuales el callback haya dado algo distinto a false o el casteo de false. En este caso, recibimos cada uno de los states son un array de objetos, recordemos eso. Entonces decimos state.name es igual a state, estrictamente igual. Si esto es verdadero, en ese momento esa iteración va a ser válida, entonces lo va a devolver, lo cual exist va a terminar siendo un array siempre, o vacío o con algún elemento. Entonces preguntamos si la longitud del array es igual a 0, false, caso contrario, usamos el método pop de los arrays que devolvía el último elemento de un array, lo saca del array y lo retorna, ¿sí? Como lo que va a ver es un objeto, va a retornar un objeto. setAccess, teníamos el mock de data y el state. Esto lo que hacía es preguntar si era válido el estado, si el estado no es válido retorna nada, o sea, void. Y si no, itera por todo el mock de datos, ejecutando el método setTags de cada uno de los autos, ¿sí? Recuerden que en el array tenemos objetos del tipo auto. Bien. GetFinalPrice, tenemos precio, tax and currency, y lo que termina devolviendo esto es, el precio final es igual al precio por 1 más el tax, esto es obviamente un fix porque lo que teníamos era un porcentaje,
por currency que queremos trabajar. Que en realidad más que currency, si no me equivoco, era el costo. O sea, asumimos que los precios son en dólares, bueno, el equivalente en dólar. En este caso, el valor del dólar en pesos. Bien, y lo retornábamos. Acá podemos hacer otro cambio interesante, ¿sí? Podríamos generarle un prototipo al objeto auto para poder setear el precio final, ¿sí? Tranquilamente dentro del mismo objeto, ¿no? Como una propiedad más. Después tenemos showMaiden, que esta función lo que hace es recibe cada uno de los autos y los empieza a imprimir en pantalla, ¿no? Que lo que genera es el output que vemos acá. Bueno, habíamos hecho un método de búsqueda que buscaba por algunas propiedades, buscaba por el color, la marca, el precio mínimo. Acá veíamos las comparaciones, ¿sí? Y retornamos el data. Hacíamos todo por iteraciones. Y obviamente esto sí puede ser modificado para la utilización de filter, que terminaría siendo lo mismo, debería siempre una copia, ¿sí? O sea, un nuevo array, pero no una copia. Entonces esto no alteraría el array original en términos de filtrado, hace lo mismo que estamos haciendo ahora, porque lo que hicimos se llama, es un patrón básico llamado candidates, donde generamos un array y cada uno de los candidatos se hace parte de ese array, ¿sí? Y es lo que terminamos devolviendo, no modificamos el array original, ese siempre diga es el objetivo. Bueno, y acá donde tenemos a fetch random cars, importante esta función, aclarar que, voy a buscar la definición acá, tiene un callback. Esto es cuando empezamos a ver los conceptos de callback, recordarán, en el cual cuando termine de hacer todo lo que tenga que hacer, en este caso de generar estos 100 autos, va a ejecutar el callback y va a pasar autos como argumento. Entonces, donde lo estamos utilizando, pasamos un callback. En este caso teníamos una función, lo podríamos transformar por un arrow tranquilamente y tiene que seguir funcionando nuestro código. Y lo que hacemos acá es, bueno, llamar a taxes. Acá, my cars, esto era porque de alguna u otra manera necesitábamos esa copia del array. Ahora no tiene mucho sentido. La verdad es esa. Podríamos mandar directamente, digamos, anular esta parte y mandar response sin problema. O debería seguir funcionando sin problemas. ¿Sí? Result es igual al resultado de la búsqueda. Hacemos un for each y mostramos cada uno de los items. Y al final estábamos mostrando el total de autos para saber cuántos autos habían hecho match con la búsqueda que hicimos acá en Search, en este caso por el color. Por último, aparecía el uso de reduce. Recordemos, reduce es uno de los métodos de array que lo que hace es ejecuta cada una de las iteraciones, pero con un único retorno. Si no devuelve un array nuevo, sino que se va acumulando cada uno de los retornos. Eso es lo que terminaba pasando. ¿Mm? Bien. ¿Qué es lo que hacíamos en este reduce? Generábamos como valor acumulado inicial un objeto. Nos preguntábamos si había objeto.property, en este caso objeto.marca. Si no la había, generábamos esa propiedad y la igualábamos a 0, que es lo que hacemos en la línea 120. Y automáticamente hacíamos objeto acceso dinámico a propiedad, que ese es otro concepto que habíamos visto, ¿no? En este caso, arg.marca va a ser igual a BMW, for, etc. Entonces acá lo que iba a terminar haciendo era incrementar en 1 cada una de esas propiedades y finalmente mostrábamos las estadísticas, es decir, el objeto. Bien, ahora, este fue un resumen de todos los conceptos que ya hemos visto, que ya hemos estudiado, que medianamente estamos familiarizados. Me parece importante haber hecho un repaso que nos permita de que a ustedes les sirva también repasar el video y ir
adentrando cada vez más en estos conceptos. Hemos pasado varios conceptos actualmente, ya en 16 clases hemos visto mucho, y nos vamos a ir preparando para el curso más avanzado, donde vamos a ver en realidad más que nada patrones de diseño y algunas cosas muy puntuales, el tema del trabajo con eventos, en fin. Así que bueno, ¿qué vamos a estar estudiando en la próxima clase? Esta clase la quería tomar más que nada como un repaso global de todo lo que hemos aprendido, mantener nuestro script y obviamente agregarle ya un poquito de actualización, como por ejemplo haber creado el prototipo de getRandomData dentro del objeto array. La idea es, nos quedan pocos temas por repasar y aprender dentro de lo que es, ¿no?, la introducción a JavaScript. Vamos a tener que meternos en cuestiones más técnicas, más duras dentro de poquito, de hecho mañana. Lo primero que vamos a empezar a trabajar es con el asincronismo, ¿sí? Vamos a aprender a utilizar async y await. Lo dejé para el final del curso de introducción porque son temas que obviamente se utilizan constantemente en el día a día a la hora de desarrollar, pero la realidad es que se hace de una manera, ¿cómo explicarlo? Como sin comprenderlo en profundidad. Y como ustedes saben, soy muy partidario de estudiar conceptos en profundidad, de entender realmente qué estamos haciendo. Por eso hice mucho hincapié cuando expliqué las arrow function y explicaba la diferencia, ¿no?, entre un arrow y una function realmente, cuáles son, qué es el tema del contexto, etcétera, etcétera. Entonces vamos a meternos a partir de mañana en async y await, vamos a entender el concepto de las promesas, el asincronismo, cómo jugar un poco con ellas, son fundamentales actualmente. Vamos a ver cuándo hay que usarlas y cuándo no, que eso también es importante. Hay un concepto actual muy errado de que todo tiene que estar sincrónico, y eso es como de alguna forma alejarnos de la esencia de JavaScript. Entonces, bueno, vamos a tomarnos 2 clases o 3, las que sean necesarias, para ir entrando en ese mundo. Eso nos va a llevar también a conocer algunas características extras del lenguaje. Nos vamos a meter un poco también en la arquitectura de cómo funcionan cuestiones internas, ¿no?, como el event loop. Vamos a entender qué es el web API, vamos a entender lo que es el call stack. Es decir, todavía nos quedan un par de clases más técnicas, pero que nos van a permitir entender más el lenguaje, ¿sí? Recuerden que todo lo que estamos aprendiendo es aplicado tanto en front como en backend con Node e incluso con MongoDB. En el front, bueno, ya sabemos que hay muchísimas opciones. Tenemos el mundo web con Angular, con React, que son como, o con Vue. Son las 3 tecnologías más utilizadas. En el mundo mobile con React Native para el desarrollo de aplicaciones para celulares. En el mundo de la robótica también tenemos un gran campo aplicativo y siempre es el mismo lenguaje, es decir, que todo lo que venimos aprendiendo es aplicado en todas las áreas, y por eso ya vamos a ver que aparece en el mercado el concepto de full stack, que es la persona que puede hacer back y front. Yo siempre consideré que una persona full stack en JavaScript es la más completa porque es el mismo lenguaje en todo el stack y eso lo hace diferente. Eso lo hace hablar el mismo idioma en todos lados, en base de datos, en back y en front. Bueno, lo dejamos hasta acá. Practiquen, lean, repasen las clases porque a partir de mañana se viene un poquito más intenso y la idea es que no perdamos el ritmo, ¿sí? Como siempre les digo, muchas gracias por estar. Practiquen, lean el código, traten de modificarlo. Si se les ocurren ideas, compártanla. Los espero siempre, tanto en el grupo de Telegram como en YouTube. Hasta mañana.